saludamos al coronel César Carrión, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, por el movimiento Creo, quien estuvo también en la asamblea, en la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios y de Interculturalidad, trabajando en este prospecto de Ley Orgánica de Comunicación modificada de la Ley del Correísmo. ¿Cuáles son los principales logros que se tienen en este documento que se encuentra listo para ser tratado en el Pleno, coronel Carrión? Buenos días, un gusto saludarle a usted y a todos los oyentes de Ondas Azuayas. Efectivamente, el día lunes en la noche se aprobó el informe para segundo debate de la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de comunicación, con 7 votos a favor del informe y 3 en contra. En definitiva, pues se ratificó lo que ya se hizo en buena parte del primer informe que pasó al primer debate, especialmente en la eliminación de la Supercom, que bueno, fue un escenario bastante reprochable de la aplicación de esa ley represiva que coartaba la libertad de expresión. Por eso se lo dijo que era una ley mordaza. En un principio se pretendía pues eliminarse de esta ley, que era lo más correcto, es decir, hacer una nueva ley, porque la actual va a estar parchando la ley que se aprobó en el 2013. Son circunstancias que salen fuera de la voluntad de un solo asambleísta, en este caso que yo pertenezco a esta Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios e Interculturalidad. Como digo, se definen por votos y en el Pleno tampoco hubo esa posición de derogarla totalmente. Entonces, sobre esa proyección de reformar, pues el señor presidente Moreno también envió su proyecto y algunos asambleístas también hicieron propuestas. Fundamentalmente, como digo, se eliminó las atribuciones y la propia Supercom, que era un juez paralelo que reprimió a los medios de comunicación, a los comunicadores. En ese sentido, pues yo creo que es un gran paso. Luego también el linchamiento mediático. Este articulado fue puesto justamente para que los medios de comunicación, los periodistas, no pudieran hacer críticas a los altos funcionarios, especialmente que no existieran periodistas de investigación para que se opine en contra, diría, de estos funcionarios, malos funcionarios públicos o funcionarios corruptos. Esto se eliminó para que los medios de comunicación, los periodistas, sean motivados en este tema de la investigación. Otro aspecto que desde el comienzo también yo no estuve de acuerdo fue de que consten 30 literales que realmente hacen una autocensura. Son normas cívicas, normas morales, normas éticas del Código Deontológico, artículo 9 y 10. Sin embargo, no tuve la mayoría de apoyo en esta primera parte para realizar el informe, el primer informe para el primer debate, pero en el segundo ya hubo los votos y se ha eliminado este código deontológico, que cada medio de comunicación deben hacerlo, pero no debe estar normado por una ley. Asambleísta También, Carrión, muy buenos días. Antes de pasar a los otros, quisiera concentrarme un poquito en el tema de la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación. Si bien en este último documento que fue aprobado por la Comisión, esta superintendencia sería eliminada, queda el Consejo de Regulación de la Información, el CORDICOM, con algunas de las funciones, con excepción de las sancionadoras que tenía en este caso la superintendencia. Pero entiendo que hay también cambios en la conformación de este organismo,
del Consejo de Regulación de la Información, que es el Cordicom. Se reduce el número de miembros a 5 y me parece que también van a haber algunos delegados, no sé si ciudadanos, me parece que entre ellos las universidades del país tendrán un delegado, un representante también en este consejo, y quizás usted podría confirmarnos cuáles serán las funciones que tendrá el Cordicom luego de que desaparece la Supercom y algunas de estas funciones pasarían a este organismo. Bueno, efectivamente, la reestructuración de la conformación de la nueva Cordicom, que es el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, pasó a denominarse Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación, y la representatividad se la hizo más amplia. Tenemos 7 representantes con voz y voto y 6 representantes solamente con voz. Entre los representantes con voz y voto se encuentra un representante de la función ejecutiva, uno de la función de transparencia y control social de los gobiernos, otro de los gobiernos autónomos descentralizados, otro representante de las universidades que tengan carreras en la comunicación, otro representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, otro representante de los pueblos afroecuatorianos y otra de las organizaciones de los pueblos montugios. Esos son los 7 con representación con voz y voto. Y los que están delegados solamente con voz son 6, de los gremios de los trabajadores de la comunicación, de los medios de comunicación públicos, de los comunitarios, de los privados, de las organizaciones sociales reconocidas por la Cordicom y de las organizaciones ciudadanas relacionadas con la promoción de la cultura. Entonces, creo que se ha dado una mayor ampliación en cuanto a la representatividad por parte de los gremios, de las organizaciones, de la sociedad, y también tiene que estar, obviamente, un representante del Ejecutivo. Esperemos que no haya un veto respecto a por parte de la presidencia cuando ya se dé este trámite correspondiente. ¿Cómo ha quedado, coronel Carrión, el tema del 1 por 1, la obligación de los medios de comunicación, particularmente las radios, de emitir una canción producida, grabada o ejecutada por artistas ecuatorianos y una con libertad de hacerlo de cualquier género y de cualquier origen? Esto fue modificado por el Cordicom, interpretado incluso lo que se había aprobado en la Ley Orgánica de Comunicación a través de una interpretación de qué es un medio temático y especializado, y puso realmente en problemas a los medios de comunicación en general, con una medida que resultó retrógrada, que con varios años de vigencia se demostró, y esto lo dijeron las propias asociaciones de artistas ecuatorianos, no trajo los efectos positivos que buscaba para mejorar e incrementar la producción nacional. ¿Cómo queda este tema en esta época de la comunicación, en donde el ciudadano a través de un clic en su teléfono o en cualquier equipo electrónico puede escuchar medios de comunicación de cualquier parte del mundo? Bueno, efectivamente, no había una base técnica, estadística de lo que habían colocado en este aspecto, y no estaban obviamente satisfechos. La normativa se ha mantenido, no se ha incrementado, pero realmente la satisfacción para todos en una ley no va a ser nunca total, ¿no es cierto? Pero sin embargo creo que es un derecho que tienen todos los que escuchan una emisora, pero también el enfoque de aquellos que son propietarios y los que trabajan en los medios, de colocar contenidos musicales que imitan programas. Simplemente ahora la tecnología ya ha cambiado, pues simplemente lo prenden su celular y están escuchando una música que del otro lado del planeta. Pero se ha mantenido porque esta es una forma de por lo menos de tener como referencia, aunque no se pueda llegar a cumplir. En muchos casos se sugirió, coronel Carrión, y había la expectativa de que esta ley se derogue. Se ha dicho que no se lo puede hacer porque está incluido esto dentro de la Constitución de la República, pero hay países que han generado un marco legal de muy pocas palabras, de muy pocos artículos,
pero de amplia libertad, como es el caso de los Estados Unidos de América, por ejemplo, que mantiene una antigua, muy antigua primera enmienda en su Constitución, en la que simplemente se señala que se prohíbe la creación de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión. Así de simple, pero en Ecuador hemos quedado de cualquier manera con una ley enredada, con una cantidad de artículos que además dejan abierta la posibilidad de que con cambios de política de quien esté en el gobierno de turno vuelva a convertirse en una ley punitiva y compleja para los medios de comunicación y que restrinja la libertad de información en el país. Bueno, efectivamente, en la Carta del 2008 es la que complicó, porque ahí establece que se debe hacer una ley de comunicación. Y efectivamente se lo hizo en el 2013 y ese es el primer enredo que tiene la comunicación. Inclusive recordarán ustedes que en las enmiendas que fueron aprobadas de forma ilegal, se puso la comunicación como un servicio público. Eso fue aberrante. Después que ya la propia Corte lo declaró inconstitucional, pues es que se convirtió en un derecho humano. La comunicación es un derecho humano y como tal, pero ya está en la Constitución y hay que tener una ley de comunicación. A eso me refiero. Es a lo que iba justamente, coronel Carrión. Digamos que es así, no es que digamos que es así, pero es así, pues está en la Constitución, pero podía haberse hecho un instrumento mucho más simple, una verdadera ley que garantice los derechos de la libertad de expresión, libertad de comunicación, antes que llenarse de artículos restrictivos. Efectivamente, sin embargo, pues como digo, son los votos los que deciden. Nosotros no tenemos mayoría, ni en la comisión, ni en el pleno, usted conoce. Somos de la oposición, aún no tenemos esta mayoría pues en la asamblea como para tomar otra decisión al respecto. Y se lo he hecho pues buscando por todos los medios pues que haya esa libertad de expresión, no haya esa persecución como hubo durante la década pasada. Se ve que se persiguió, por ejemplo, a un gran referente como periodista investigativo, a Fernando Villavicencio, quien ha denunciado y ha destapado actos de corrupción muy graves en la administración pública anterior. ¿Con cuántos artículos de cualquier manera queda esta ley, coronel Carrión? Bien, los artículos de la ley anterior, original, son 119. Se ha reformado 91 artículos, se ha adicionado 16 artículos innumerados, se ha derogado 14 artículos, casi la mayoría referentes a las atribuciones y la presencia de la Supercom, y especialmente en las disposiciones generales se determinó, y era mi opinión, de que aquellos medios de comunicación que habían sido sancionados, pues se vuelva a revisar. Definitivamente esas sanciones fueron injustas, fue aprobada también la disposición general y me parece muy importante, hasta que aquellos medios que fueron injustamente afectados pues hagan esa petición de revisión. Esperemos que pase también esta disposición de forma posible. Asambleísta Carrión, tal vez se discutió dentro de la comisión y en el contexto de esta ley el tema de los medios incautados, el futuro de estos medios, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Bueno, sí, hay una disposición entre las finales. Está la disposición, si no me equivoco, la primera disposición transitoria que se transfiera definitivamente en un plazo de un año de los medios incautados, ¿no? Esto me parece que es muy importante porque ya es hora de que no sea mal utilizado, porque siempre fue mal utilizado aquellos medios incautados que debían haber sido vendidos y entregados a aquellos que tuvieron afectación en la época del feriado bancario. ¿Usted considera, asambleísta, que tal y como está concebida la propuesta de reforma a la ley de comunicación que entrará a segundo debate en la Asamblea Nacional, se garantiza de alguna manera la libertad de expresión en el país?
Primero, yo creo que es un gran paso el cambio que se ha hecho, y yo creo que sobre esa base hay mayor libertad de expresión, de comunicación especialmente, para que tanto los que trabajan en los medios de comunicación como todos los ciudadanos podamos expresarnos sin ningún temor, ¿no? Las opiniones son opiniones y hay que respetarlo, ¿no? La libertad de comunicación es fundamental. Quedan las dudas de posibles injerencias del gobierno a través del Cordicom, coronel Carrión. ¿De qué manera se podría garantizar el funcionamiento de este organismo de una manera más independiente y técnica? Bueno, aquí el trabajo importante es la nueva Cordicom. La nueva Cordicom emitirá políticas entre sus obligaciones está pues regular toda la administración y tendrá que revisar también y emitirá políticas más firmes en cuanto al concurso de frecuencias. Hay un articulado, el artículo 109, por ejemplo, cómo tiene que ser el concurso de frecuencias, ¿no? Para los medios públicos es el que se hace una adjudicación directa a ese, pero para los medios privados y comunitarios pues hay un concurso. Obviamente está también pendiente el informe de Contraloría que ha decidido hacer que se haga una revisión, una reversión y que se haga un nuevo concurso de frecuencias, porque hay un cuestionamiento sobre el monopolio del uso del espectro radioeléctrico y eso pienso que la nueva Cordicom tiene que tomar medidas inmediatas para que exista esa equidad del 33 y 34% respectivamente de los medios privados, públicos, comunitarios. ¿Cuándo se trataría ya en el Pleno este proyecto? Bueno, el presidente de la comisión asumo que ya envió a la presidenta de la Asamblea. Estimo que la próxima semana estaremos ya en el segundo debate del Pleno. Asambleísta, en cuanto a los medios públicos y comunitarios, ¿cómo queda el tema del financiamiento de estos medios? Esa era una de las preocupaciones en la normativa tal y como estaba concebida anteriormente por las dificultades de acceso a publicidad privada, por ejemplo, en el caso de los medios públicos, en el caso de los medios comunitarios. ¿Cómo queda el tema del financiamiento? Bien, eso se llama la acción afirmativa, específicamente apoya a los medios comunitarios, ¿no es cierto? El Estado tiene que ayudar a que estos medios comunitarios, así lo señala ya el artículo 86, que tiene algunas llamaría yo, acciones favorables en beneficio de estos medios comunitarios. Estas acciones son, por ejemplo, la exención de impuestos para la importación de equipos para que puedan adquirir con liberación de impuestos aquellos que trabajen en este ámbito, ¿no es cierto? Señala este artículo, si no me equivoco, es el artículo 86 en este sentido. Yo creo que se hizo una ampliación de estos aspectos favorables en beneficio del funcionamiento de los medios comunitarios. Sin embargo, yo voté abstención porque hay muchos detalles, es un artículo muy extenso y lo señalé que debería estar más bien en la reglamentación. Sin embargo, no tuve yo el apoyo efectivo. Bien, queremos agradecerle al coronel César Carrión, asambleísta por el movimiento Creo, quien se ha referido a detalles de este nuevo proyecto de reformas que se aplicarían a la Ley Orgánica de Comunicación. Ha quedado listo ya para el segundo debate y su eventual aprobación en el Parlamento.